Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Global Azure. En primer lugar, quisiera dar las gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible. Mi nombre es Alberto Andrés, trabajo como Cloud Solution Architect en Seidor y hoy vamos a ver cómo securizar la identidad en Azure AD mediante unos sencillos pasos. Vamos a ver cuál es la agenda para nuestra sesión de hoy. En primer lugar, vamos a ver cómo securizar nuestros AD Connect y nuestros ADFS. Algo que parece sencillo, pero no lo es tanto. Un apartado que he querido llamar el Securiza tu AD. ¿Vale? De esta forma, ver un poquito cómo securizar nuestro entorno, nuestro metaverso en el cual estamos trabajando siempre. Ver un poquito toda la parte de identidades privilegiadas, cómo verificar la identidad, ese uso de passwords que ahora pues empieza a llamar un poco más la atención, protección del acceso, privilegios en aplicaciones, monitorización, cuentas de emergencia y luego pues un último apartado de recapitulación que lo quiero llamar recomendaciones desde la trinchera. Así que nada, sin más dilación, empecemos. Nada, un poquito con la introducción, pero sobre todo con esta introducción os quería lanzar una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que realizasteis una revisión de configuración de seguridad sobre vuestra Azure AD? Probablemente ahora estás pensando, oye, pues no la he hecho nunca. Si no la has hecho nunca, es algo que deberías empezar a replantearte. Y si llevas mucho tiempo sin hacerla, hazla. Sabemos que al final la seguridad en Azure AD son muchas piezas que hay en el puzzle, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos configuraciones de seguridad del propio Azure AD, que tenemos invitados, que tenemos aplicaciones, que tenemos roles, por lo que es posible que uno se pueda sentir abrumado para gestionar todo este entorno y todo esto sin tener que entrar a hablar de entornos de gestión de multitenant y demás. Daros cuenta que hablo de un tenant de Azure AD y el montón de cosas que pueden llegar a salir. ¿Por qué? Porque ya sabéis a día de hoy que la seguridad está en boga y qué cambios pues, nos podrían hacer sospechar de que algo está pasando en nuestro entorno. Por ejemplo, inicios de sesión de administrador que no sean aprobados. Por ejemplo, también cambios en aplicaciones que vamos a ver más adelante cómo podemos un poco detectarlas. Modificaciones en los dominios, modificaciones en los grupos o en los usuarios. Ojo que eso es importante también, ¿vale? Sobre todo para esos escalados laterales de seguridad que vamos a tener. Revisión de las características de los usuarios o inicio de sesión de riesgo. Con lo cual, al final, mediante esta sesión, quiero que veáis un poquito todas estas opciones que tenemos y cómo podemos hacer para mitigar todos estos riesgos. Así que vamos a ello. En primer lugar, el securizar nuestro AD Connect. Como posiblemente ya sabéis muchos de vosotros, AD Connect lo usamos para sincronizar nuestras identidades que están en on-prem hacia Azure AD. Esto básicamente necesitamos una serie de permisos en nuestro directorio on-prem para poder hacer esta sincronización, ¿no? Aquí la idea que tenemos que tener en cuenta que es que los permisos que le demos a la cuenta de sincronización de Azure AD no tienen que tener permisos, no tienen que tener privilegios en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque los servidores de AD Connect son muy importantes ante cualquier ataque porque suponen un activo que es clave para los atacantes. ¿Por qué? Porque al final, una vez han atacado ese entorno, han atacado ese servidor, si la cuenta que tenemos al final en Azure AD para la parte de sincronización tiene privilegios abajo, es un problema, porque al final desde arriba nos pueden bajar abajo. Y si la cuenta que al final que tenemos sincronizada tiene privilegios arriba, pues de la misma forma, de abajo nos pueden entrar arriba y ahí, pues bueno, pues hacernos un estropicio bastante grande. Con lo cual aquí, desde aquí, la recomendación que os hago es que, oye, tratar al final vuestros servidores de AD Connect como un elemento de tier 0. ¿Ello qué quiere decir? Que los tratemos igual que los controladores de dominio. De esta forma, lo que tenemos que hacer es que únicamente nuestros administradores de dominio sean los que tengan derechos de privilegio, administración de privilegios sobre ellos, ¿vale? No dar a todo el mundo privilegios ni que ciertas cuentas. Con lo cual, al final, ojo y sobre todo securicemos y tenemos en cuenta esos entornos de vuestros servidores de AD Connect. También al final, quiero que con ello también os deis cuenta una cosita que se suele tener, o se suele tener muy olvidada, que es toda la parte al final de versionado de AD Connect. Muchas veces nos obcecamos con actualizar y parchear los servidores, pero nos olvidamos que AD Connect
también es sujeto a actualizaciones. Con lo cual, al final, tenerlo en cuenta, ¿vale? Por otro lado, tenemos toda la parte de ADFS. ADFS, vamos a decirlo así, ¿no? En otros tiempos se utilizaba muchísimo para la parte de sincronización, para sincronizar al final nuestro entorno on-prem con Azure AD. A día de hoy, su uso ha decaído un montón, porque AD Connect es una herramienta lo suficientemente potente para poder hacerlo. Pero, pese a ello, aquí también quiero que tengáis en cuenta que ADFS tiene pues ciertas cositas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, he visto muchas recomendaciones, muchos assessments de seguridad que ADFS tiene todos los endpoints por defecto, al final publicados, ya sean internos o externos. Con lo cual, desde aquí, la recomendación que os quiero hacer es, oye, tener en cuenta que podéis deshabilitar todos aquellos endpoints que no sean necesarios, de manera que al final estéis reduciendo la superficie de ataque. Y si sois de aquellos que todavía estáis utilizando ADFS, bueno, pues utilizar pues un par de características que son un par de gemas que están por ahí escondidas, que como puede ser la parte de Extranet Lockout, para evitar ataques de password spray o de fuerza bruta, o inclusive toda la parte del portal de reseteo de contraseñas. ¿Vale? Que al final son un par de características que están por ahí escondidas, deshabilitadas, y bueno, y al final, si vais a seguir haciendo uso de este tipo de tecnología, que sobre todo acaba siendo para aquellos que seguís utilizando pues autenticación mediante tarjetas inteligentes y demás, pero ojo que Azure AD ya va pisando fuerte en ese sentido, pues bueno, pues tener en cuenta estas recomendaciones, ¿vale? Bueno, en cuanto al cuidado de Azure AD, esto es algo que a mí me encanta un montón decirlo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas o uno de los grandes privilegios que tenemos los que nos dedicamos a ese sector es que tenemos que estar muy focalizados en la tecnología. ¿Por qué? Porque evoluciona constantemente. Aquí al final es vertiginoso el ritmo y lo que ayer no estaba implementado posiblemente hoy sí que lo esté. Con lo cual al final, esta pregunta, ¿no? ¿Has visitado recientemente los settings de seguridad? ¿Por qué quiero decir esto? Porque al final cambia un montón. Por ejemplo, si colaboráis con otras empresas, daros una vuelta por el apartado de Cross-Tenant Access Settings. Vais a ver al final cómo ha cambiado la colaboración entre diferentes partners, entre diferentes proveedores que podemos tener y cómo podemos ir limitando dónde puede entrar cada uno de ellos. De la misma forma, si tenéis invitados en vuestro tenant, utilizad también la característica de One Time Password, que es algo que es muy chulo realmente. El hecho de poder enviar a un usuario un enlace que se pueda acceder y que mediante ese enlace y un código que le llegue al usuario pueda acceder a nuestros recursos. Y olvidarnos también de ese aspecto de credenciales y demás. También durante esos assessments de seguridad bueno, pues un poco me puedo dedicar a hacer, acabo viendo un montón de aplicaciones que son de desarrollo o de calidad que acaban estando en el entorno productivo. Aquí, bueno, ya os podéis imaginar que la recomendación al final es que las tengáis en un entorno, en un tenant totalmente separado. ¿Por qué? Porque esto al final acaba exponiendo, son riesgos de seguridad que están exponiendo como tal. ¿Por qué? Porque al final nos olvidamos configuraciones, nos olvidamos que al final estamos exponiendo información sensible. Bueno, un montón de cosas que realmente en un tenant productivo no debieran de estar. ¿Vale? Y desde la parte de Azure AD también, desde este apartado de Cuidado Azure AD, os quería comentar al final toda la parte de los security defaults. Ojo, que al final no es que sean un problema, pero vienen con ciertas restricciones que debemos de tener en cuenta y que, bueno, sobre todo ser conscientes, ¿no? Pues el legacy protocols, al final toda la parte de MFA, bueno, pues este tipo de cosas que vamos a ver también un poquito más adelante y que, bueno, pues tener en cuenta que está muy bien que las tengamos presentes en nuestros tenants, pero sobre todo también que las tengamos con cuidado e implementadas de una cierta forma, ¿vale? Claro, aquí hablamos ahora un poquito de identidades privilegiadas. Aquí esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si en cada tenant en el cual he entrado no tuviéramos la regla de que todos los administradores globales que exceden el número recomendado, vamos, si esto no se cumpliera nunca, vamos, sería el hombre más feliz del mundo, pero se está cumpliendo siempre. Siempre que entra a un entorno, siempre se está cumpliendo. Al final, tendemos a sobredimensionar el rol de Global Admin y debería ser un rol
que debería estar reducido al máximo, a la mínima expresión, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esa tendencia lo que acaba haciendo es que le estemos dando las llaves de nuestro reino ante cualquier robo de credenciales. Y sobre todo, no estamos teniendo en cuenta que dentro de Azure AD hay más de 70 roles diferentes en los cuales podemos ir, sobre todo, segmentando esa seguridad y esos roles al final que le estamos dando a cada una de las personas. Aquí, sobre todo, tener en cuenta que el rol de Global Admin debiera estar, vamos, supeditado a la mínima expresión y nada, para ocasiones muy puntuales y para cosas que requieran, vamos, esto se tiene que hacer en un Global Admin. Vale, perfecto. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Sobre todo, ¿por qué? Porque aparte de esos ataques que podamos tener y que pueda tener ese problema, puede haber un mal uso de privilegios. Al final, cambios accidentales que pueden impactar negativamente en la organización. Al final, oye, mira, que he hecho un cambio que no me he dado cuenta y esto al final ha acabado afectando a toda mi parte de productiva y demás. ¿Vale? Sobre todo tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos evitar al final toda esta parte de identidades privilegiadas? Pues, por ejemplo, dentro de Azure AD tenemos una característica que se llama el Privileged Identity Management, que va con la licencia de Azure Active Directory P2, pero que nos permite, sobre todo, resolver este tipo de problemas. ¿Por qué nos permite resolver este tipo de problemas? Porque lo que nos permite es asignar roles mediante, vamos a decir, en un tiempo determinado, es decir, quiero al final dar este rol, en vez de un rol que sea permanente, un rol que sea elegible, en una ventana de tiempo determinada o durante, vamos a decir, una semana. Tengo que hacer unas acciones administrativas durante esa semana. Pues durante esa semana voy a ser capaz, o me van a permitir activar este rol, voy a ser capaz de activar este rol durante este tiempo determinado y única y exclusivamente durante este tiempo determinado, voy a ser capaz de activar este rol en un periodo determinado. Por ejemplo, la parte del time bound lo que significa es que únicamente voy a tener acceso a ese rol durante, por ejemplo, 8 horas o durante el tiempo que requiera que yo vaya a necesitar esas acciones administrativas, ¿vale? Pasado ese tiempo no voy a tener acceso a ese rol. Inclusive voy a ser capaz de que haya flujos de aprobación para tener acceso a ese rol, de forma que, oye, Alberto necesita tener acceso a ese rol. Vale, pues que haya una tercera persona que tenga que aprobar ese rol, de forma que al final estamos segmentando, estamos securizando mucho más nuestro entorno. Y no menos importante, al final, sobre todo, toda la parte de reporting toda la parte de auditado. De forma que si ha habido algún problema o si ha habido algún problema de seguridad, algo ha pasado en esa franja de tiempo, seamos capaces de tirar hacia atrás y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué acciones ha realizado tal persona? ¿Cuándo levantó el rol? ¿Cuándo ha dejado de tenerlo? ¿Cuándo hemos tenido el problema? Un poquito que seamos capaces de tirar el hilo y de esa forma, pues bueno, también pues tener mucho más cuidado, o ser más cuidadosos. Ojo, que aquí al final os he hablado antes de que, oye, tenemos más de 70 roles dentro de Azure AD y ojo que también toda la parte de Privileged Entity Management es extensible a los recursos de Azure. De forma que yo también puedo aplicar esto a mis recursos de Azure. De forma que, oye, pues esos roles al final, por ejemplo, ¿no? de Virtual Machine Contributor. O mira, que necesito un permiso de owner para desplegar una aplicación y solamente tiene que ser un tiempo determinado. Pues bueno, pues eso también lo podemos hacer así, de esta forma. De modo que ya no hace falta dar un rol específico permanente a una persona, sino que lo podemos hacer elegible para que esa persona únicamente active el rol cuando realmente lo vaya a necesitar. Daros cuenta que lo que pretendemos con esto es intentar cerrar puertas, intentar un poco cerrarle pues esas puertas, esas ventanas, sobre todo también a los posibles atacantes y sobre todo minimizar los riesgos que podamos tener en nuestra organización. ¿Vale? Y hablando de identidades privilegiadas, no puedo dejar de no hablar de, por ejemplo, de el doble factor de autenticación, del verifica tu identidad, el doble factor, el MFA. ¿Vale? Aquí, la recomendación que no está puesta aquí, pero que os haría al final por todo,
por todo lo alto es que toda cuenta administrativa debería tener forzado el MFA sí o sí, en todo momento. ¿Por qué? Porque al final es una cuenta administrativa, tiene poderes sobre la suscripción. Al final es quien le va a dar pie o le va a dar paso a que alguien externo pueda acceder a nuestra cuenta, a nuestro tenant bueno, y hacer el mal. ¿Vale? Con ello al final es evitar a toda costa este tipo de acciones. Sobre todo, ¿qué recomendaciones os haría yo con la parte del MFA? Intentar no habilitarlo nunca por usuario, a no ser que haya algún requerimiento especial. Aquí sobre todo es habilitarlo por, vamos a decirlo así, por batch, por lotes. ¿Por qué? Porque al final, para que sea mucho más fácil, porque si no, lo que es la gestión acaba siendo una pesadilla. Por ejemplo, al final, si tenemos licencia disponible, pues la implementación, hacer la implementación escalonada mediante acceso condicional. Por ejemplo, mediante localizaciones determinadas para el registro. Si tenemos ese tipo de licencias, lo podemos hacer. Podemos al final, con toda la parte de acceso condicional para esa parte de MFA, por ejemplo, para ciertas aplicaciones. Para habilitarlo para ciertas aplicaciones y otras no. Para ciertos usuarios y otros no. Pues a aquellos usuarios que son externos. O por ejemplo, a mí hay algo que me encanta hacer cuando me dedico a este tipo de proyectos es basarlo en proyectos de identidad, de datos y de dispositivos. Para la parte de identidad, diferencio entre lo que son usuarios internos y usuarios externos. A los usuarios externos, al final, los suelo restringir bastante más. Los usuarios externos que entran en mis tenants no suelen estar muy contentos. Pero al final, la frase es un poco la de siempre, ¿no? Mi casa, mis normas, ¿no? Con ello, al final, lo que intento es evitar pues, este tipo de situaciones bueno, pues que puedan llevar a una pérdida de datos, una pérdida de confianza y demás. De la misma forma, si tenemos licencia de tipo P2, vamos, implementar al final lo que es Identity Protection, que nos va a ayudar a basarnos en el riesgo de inicio de sesión. Por ejemplo, un riesgo de inicio de sesión acaba siendo un viaje imposible, que ahora me conecto desde la ubicación que esté y media hora más tarde me conecte desde Nueva York. Oye, al final voy a levantar ese flag, voy a decir, Alberto acaba de hacer un viaje imposible porque no es posible que haya viajado 4.000 kilómetros o los que sean en tan poco tiempo. Bueno, pues esto es importante, ¿no? También es cierto que aquí también podemos detectar falsos positivos, pues por el uso de VPNs, anonimización y demás, ¿vale? Pero bueno, también tenerlo en cuenta. Y sobre todo, recordar también que MFA, que eso es algo que suele ocurrir bastante, que con bastante asiduidad en los proyectos en los cuales me encuentro involucrado, que MFA al final acaba habilitando una cookie persistente en el navegador por un tiempo determinado. ¿Vale? Que muchas veces nos encontramos con el, oye, me ha pedido MFA, me he vuelto a validar, no me ha vuelto a pedir MFA, ¿qué está pasando? Bueno, pues oye, tener en cuenta al final que entra en juego esta cookie y al final, pues bueno, pues acaba haciendo esos juegos que a veces sí, a veces no. ¿Qué está pasando? No acabo de verlo. Bueno, pues sobre todo tenerlo en cuenta. Y algo bastante importante, que lo he mencionado anteriormente, que si el dispositivo está comprometido, también puede afectar a la seguridad. Con lo cual, al final, ese doble factor de autenticación, también tenerlo en cuenta para los dispositivos. Al final, con acceso condicional, en este caso, puedes llegar a jugar que con dispositivos que sean Hybrid Azure de Join, con dispositivos que sean de tipo compliant, que si el dispositivo, por ejemplo, no es ninguno de los típicos. Bueno, este tipo de cosas, al final, que no se suele tener en cuenta y que de esta forma, pues bueno, pues securizando y creando una línea base de seguridad que va mucho más allá, pues podemos llegar a gestionar nuestro entorno y sobre todo securizarlo de una forma mucho más extensa, ¿vale? Bueno, y aquí por último tenemos la recomendación que antes os he comentado. Por ejemplo, también tenemos pues novedades con toda la parte de Azure AD, ¿no? Que ha ido apareciendo en el mercado últimamente. Pues, por ejemplo, tenemos toda la parte de la autenticación del contexto, que por una parte tenemos lo que son el Authenticator con numerito, el poder introducir el numerito, o inclusive el hecho de poder introducir el numerito, pero para que el usuario tenga un contexto de qué aplicación, qué usuario y desde localización. Que eso es importante, porque yo creo que muchas veces al final nos empecinamos
en que el usuario, en meterle capas de seguridad al usuario, capas de seguridad, y al final lo que realmente necesita el usuario es también ser partícipe de la seguridad. Al final tenemos que hacer al usuario partícipe de la seguridad. Yo como usuario final, si a mí me presentas un cuadro de contexto que me está diciendo que yo como Alberto en la aplicación de SharePoint Online me estoy validando desde Nueva Delhi, te diré, esto no es mío. Eh, mm, pero si en cambio al final me está diciendo, oye, pues mira, desde Zaragoza, como aparece aquí, pues, pues bueno, pues te diré, pues sí, pues soy yo. Si acaba siendo alguien que, mira, pues justo está en Zaragoza y me está suplantando la identidad, pues bueno, mira, ya estás introduciendo más patitas dentro del esquema bueno, pues se hace difícil. Pero aquí sobre todo lo que tenemos que hacer es implementar seguridad, pero sobre todo facilitar al usuario también. ¿Vale? Quedaros también con este concepto. Que dentro de Azure AD tenemos muchas patas de seguridad que podemos ir implementando, pero también tenemos que facilitar al usuario que pueda hacer uso de estas características. ¿Vale? Y hablando al final de doble factor de autenticación, tenemos que hablar al final también de passwordless. Passwordless, ¿en qué nos ayuda? Al final estamos reemplazando passwords largos, cambios de password, por un token físico. Un token físico o algo que yo tengo. Algo que yo tengo puede ser, por ejemplo, la autenticación que utilizamos con Windows Hello. Windows Hello, pues al final nuestro rostro, que podemos desbloquear el dispositivo, tal y como nos pasa, pues yo creo que con los móviles de última generación. O, por ejemplo, autenticación mediante Authenticator. O, un poquito lo que yo quería hablar también es sobre las llaves USB que utilizamos pues, para entornos seguros. Pues en este caso, tenemos diferentes tipos de llaves, por ejemplo, con RFID, para dispositivos móviles, ya sean de tipo iOS o Android, con dispositivos que sean de tipo Bluetooth y con huella dactilar, o por llaves que vayan por USB tipo C y con huella dactilar. Al final tenemos un conglomerado de llaves USB que nos pueden ayudar, de FIDO2 keys, que nos pueden ayudar a hacer esa segunda validación para el usuario. ¿Por qué quiero decir esto? Porque yo creo que muchas veces me he encontrado en diferentes tipos de proyectos en los cuales cuando intentamos implementar este doble factor de autenticación, lo que nos acaban diciendo es, perdona, pero mira, al final los usuarios no tienen un móvil de empresa, no es posible o no quieren al final utilizar su móvil de empresa pues para hacer este doble factor de autenticación, ya sea un SMS o sea simplemente con la aplicación Authenticator. Aquí la alternativa se presenta con pues, las FIDO2 keys, que al final acaban siendo hardware que no es caro, estamos hablando de entre una horquilla entre 15, 45, 50 euros, al final por dispositivo, y bueno, y con ello pues nos puede ayudar a hacer ese doble factor de autenticación para los usuarios. Pero sobre todo, debemos de tener en cuenta que pese a que estemos utilizando datos biométricas, como pueden ser FIDO2 Keys o Windows Hello for Business y demás, los datos biométricos quedan almacenados en el propio equipo. ¿Vale? Que esto es algo que debemos tener en cuenta, que no es algo que podamos forzar, ni podamos establecer una política de seguridad para que los usuarios tengan que poner cierto restricción y demás. No, no, aquí no podemos, pero bueno, tiempo al tiempo seguro que llegará, pero sobre todo tener en cuenta que los datos biométricos que estemos utilizando para estas aplicaciones, para estas llaves, pues están en el propio equipo. ¿Vale? Por otro lado, dentro de Azure AD tenemos toda la parte de protección del acceso, que esto es algo que no se suele utilizar, pero es una característica que nos puede ayudar a evitar pues, ataques de password spray o, por ejemplo, de fuerza bruta. Aquí dentro de Azure AD tenemos dos características, como puede ser toda la parte de Smart Lockout, para protegernos de los ataques de fuerza bruta, que básicamente esto funciona igual que las GPOs que podemos tener en on-prem. Yo estoy haciendo autenticación a un usuario, 10 autenticaciones, a la 11ª se me bloquea el usuario durante un tiempo determinado y así paulatinamente. Con ello al final estamos evitando
que, pues esos ataques de diccionario a nuestros usuarios y poniendo barreras que ya nos vienen nativamente dentro de Azure AD, que probablemente no conocíamos, pero que con ello al final también pues, podemos incrementar la seguridad. E inclusive tenemos también pues, toda la parte de password protección, la creación de listas de password prohibidos, pero dotándoles de cierta inteligencia. ¿Por qué cierta inteligencia? Porque el motor al final que tenemos de inteligencia artificial que funciona por detrás nos va a ayudar a crear todas esas variantes en función de las palabras que vayamos poniendo dentro de la parte de Password Protection. Asimismo, también podemos integrar estas directivas que tenemos en on-prem con Azure mediante un agente. ¿Vale? Que al final no tengamos desconectado un mundo del otro, sino también que lo tengamos integrado. ¿Vale? Hablando de privilegios en aplicaciones. No sé si muchos de vosotros, que seguro que sí, hacéis uso de registros de aplicaciones, aplicaciones empresariales o managed identities. ¿Por qué comento esto? Porque muchas de las aplicaciones que estamos utilizando en nuestro día a día y que se encuentran registradas dentro de Azure AD, seguro que tienen más privilegios de los que actualmente requieren. Esto no acaba siendo muy obvio para los owners de las aplicaciones, pero ellos pueden impersonar sus aplicaciones, con lo cual esto puede dar uso a una escalación de privilegios. Aquí, sobre todo, lo que os quiero recomendar es que todas las aplicaciones que estén registradas dentro de nuestro Azure AD sean regularmente auditadas. Pues, aplicaciones, Service Principal, Managed Entities, ya que esto puede ser usado pues, por actores secundarios, para entrar en nuestro tenant con una puerta trasera, pues utilizando toda la parte de credential roaming y bueno, pues acaba siendo un problema que dejamos esa puerta trasera ahí abierta bueno, y que no debiéramos. Que con esto, con la parte de privilegios en aplicaciones, sobre todo, también tener en cuenta que cuando hablamos del Cuidado Azure AD, también tenemos muchos settings de seguridad ahí para tocar con la parte de aplicaciones. Por ejemplo, el hecho de no dejar a los usuarios que registren aplicaciones. Que al usuario le deba salir un cuadro de diálogo que pregunte, oye, ¿esta aplicación por qué la quieres realmente? Y esa petición le llegue al administrador y lo tenga que aceptar como tal. Sobre todo, con toda esta parte de privilegios en aplicaciones, aquí la recomendación que yo os quiero hacer desde aquí es ser conscientes de ello y sobre todo sacad un reporte de las aplicaciones que tenéis, de quién es el owner, de quién es el propietario, qué permisos tienen las aplicaciones, cuándo caducan los secretos. Esto acaba siendo súper importante, porque yo creo que muchas veces nos olvidamos que pese a que estamos en un entorno como Azure AD, al final esto también necesita una gestión, una operativa del día a día. ¿Verdad que nos ocupamos de los certificados que utilizamos en los IS cuando trabajamos en on-prem? Pues aquí igual. Aquí al final, las aplicaciones, los servicios principal, bueno, tenemos podemos hacer esa autenticación mediante certificados, mediante secrets, pero si hacemos mediante certificados, caducan. Si hacemos mediante secrets, como máximo son 2 años. Y probablemente dentro de 2 años, si yo he configurado hoy algo, dentro de 2 años probablemente me haya olvidado. Pues si hacemos esa auditoría y vamos sacando paulatinamente qué es lo que tenemos, pues oye, nos va a ayudar muchísimo a tener un control mucho más exhaustivo de qué es lo que tenemos en nuestro entorno. Por otro lado, esto es algo que a mí me encanta. Me encanta hablar de ello porque es Local Analytics, soy un fan de Local Analytics. Y toda la parte de monetización dentro de Azure AD, yo creo que siempre nos olvidamos. Que sepáis que Azure AD viene con una capa de almacenamiento para la parte de los logs de inicios de sesión y los audit logs de 7 días para la parte free y 30 días para la parte premium, ¿vale? Por ejemplo, con las premium P1. A ver, sé que esto no es suficiente cuando, por ejemplo, tenemos un problema dentro del entorno, ya que necesitamos analizar los logs
pues para ganar visibilidad de lo que está pasando, cuándo ha pasado la brecha, qué ha pasado desde la brecha. Pero, bueno, si esto lo integramos dentro de Azure Local Analytics, podemos tener toda esta parte, esta inteligencia con Azure Local Analytics, de la parte de logs para los siguientes de sesión y demás, e inclusive, a posteriori, podemos integrar un SIEM, como en este caso como Azure Sentinel, para tener un mayor control de qué está pasando y monitorizar a nuestros usuarios, a sus aplicaciones, a nuestros recursos. Bueno, al final, ya que tenemos este tipo de recursos dentro de Azure AD, hagamos uso de ellos. Sobre todo acaba siendo muy importante, ¿no? El hecho de monitorizar quién está accediendo a qué. Recordad que al principio hablaba de, cuando empezó con la introducción, oye, cambios de privilegios, cambios en los grupos. Pues bueno, pues todo este tipo de alertas lo podríamos llegar a configurar como alertas dentro de la parte de monitorización y con ello, pues tener mucho mayor control de qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Esto, pues, de una forma nativa no lo tenemos. Al final hay que currárselo un poquito con Local Analytics, hacer esas consultas, esas alertas. Pero bueno, es algo que ahí estamos, ahí nos va ayudando. Así que tenerlo en cuenta y si no habéis planteado todavía toda la parte de monitorización para vuestro Azure AD, hacedlo. Yo creo que muchas veces nos acabamos empecinando en hacer la monitorización de los recursos, de las máquinas virtuales, con Application Insights, de qué tenemos en el App Service. Bueno, y nos acabamos olvidando de esa parte de identidad que tenemos ahí escondida, bueno, pues acaba siendo pues un nido de ratas a veces, y ese nido de ratas pues acaba ocasionando un problema dentro de nuestro entorno. ¿Vale? También tener presente que dentro de la monitorización se han ido mejorando muchísimas cosas. Por ejemplo, la parte de monitorización, como puede ser la parte de Local Analytics, monitorización de Local Analytics. El hecho de que seamos de Local Analytics de acceso condicional, el hecho que seamos capaces de ver, de integrar acceso condicional dentro de Local Analytics y luego ver toda esta parte de monitorización. ¿De qué políticas están actuando? ¿Cuáles están funcionando? ¿Qué usuarios han tenido problemas? ¿Qué usuarios no han tenido problemas? ¿Cuál es la política que más se está usando dentro del entorno? El tener toda esta información prácticamente en tiempo real para mí es brutal, porque tú entras a un servicio, entras a operar y el poder ver toda esta información de una forma fácil, sencilla, trabajada, que es que encima esto viene trabajado, joder, pues es mágico, es mágico. Con lo cual, desde aquí yo os animo a utilizar este tipo de características. Sed capaces al final de explotar toda la información que tenemos, ¿vale? De la misma forma, dentro de la parte de monitorización, tenemos, antes comentaba, ¿no? Los inicios de sesión, inicios de sesión en riesgo, el poder ver toda esta información. Muchas veces acabamos viendo únicamente los inicios de sesión, a ver desde dónde. Bueno, eh, daros cuenta que podemos bajar a detalle de riesgo, a detalle de un dispositivo. ¿Qué ha hecho el MFA? ¿Se salta el MFA? ¿Por qué no salta el MFA? Toda esta parte la podemos ir viendo. Y en la operativa del día a día, yo me encuentro muchas veces que esto no se acaba haciendo, se acaba obviando. Nos acaba comiendo el día a día y lo acabamos obviando porque creemos bueno, no tiene importancia. Pues desde aquí rompo mi lanza por la parte de monetización y os hago partícipes a que también lo tengáis en cuenta. Y bueno, llegando un poco al final, os quería hablar de la parte de emergencias. Con ello al final, esto es, acaba siendo un poco gracioso porque yo cuando explico esto de, oye, tengo que asumir la brecha, y la gente siempre me pone una cara un poco de póker, un poco extraña, digo, no, hay que asumir la brecha, que mira, me han conseguido entrar a mi cuenta, me han conseguido romper mi acceso condicional, mi MFA, mi PIN, ¿cómo debo hacer? ¿Vale? Desde aquí al final, ¿cómo debo hacer? Me han entrado en mi tenant, me han hecho aquí un roto. ¿Qué tengo que hacer o qué debería haber hecho para intentar recuperar el control? Pues desde aquí, al fin, la recomendación es crear una cuenta de emergencias. Esta cuenta de emergencias, ¿qué acaba siendo? Una cuenta de emergencias que no esté asociada ni a nadie de la organización ni a ningún dispositivo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar con esta emergencia es luego
recuperar el control del tenant, echar al malo y recuperar el control. Por ello, esta cuenta tiene que estar excluida de MFA, de acceso condicional, de PIM, debe tener un rol de Global Admin permanente. Recordad lo que os he comentado antes, las entidades privilegiadas. Pues bueno, pues en este caso, esta cuenta de emergencias o las N cuentas de emergencias tienen que tener un rol de Global Admin permanente asignado. Algo súper importante también, el guardar las credenciales y que el password sea seguro. Que sea un password larguito, con caracteres random, caracteres especiales y que, sobre todo, muy importante, que no expire. Con ello, al final, queremos recuperar el control de la cuenta. Y no menos importante, como antes hablaba de la parte de monetización, es el hecho de decir, oye, si yo tengo una cuenta de emergencias, ¿tengo que monetizarla? Por supuesto. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, en los temas en los cuales trabajo, los que tengo internamente, pues suelo crear esa cuenta de emergencias y si tengo la oportunidad, pues con Log Analytics y las alertas, pues la acabo configurando también esas alertas para las cuentas de emergencia. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir, oye, si me pasa cualquier problema, tengo cualquier problema dentro de mi entorno o alguien intenta acceder con esa cuenta de emergencia, yo voy a ser el primero en enterarme. Si he sido yo, no pasa nada. Si ha sido un compañero, no pasa nada. Pero si no ha sido ninguno de nosotros dos, ojo, tenemos un problema. Con ello, daros cuenta también de la potencia que tiene esa parte de monitorización de las cuentas de emergencia. Y no únicamente las cuentas de emergencia. Desde aquí también os diría también todas las cuentas que sean con ciertos privilegios y que no debieran de usarse en el día a día. ¿Vale? Y por último, este último apartado de recomendaciones desde la trinchera. Ya os he dicho varias veces, ¿no? El hecho de auditar y monitorizar nuestro entorno de Azure AD. Vamos, para mí es esencial. Como os he dicho anteriormente, solemos obcecarnos en monitorizar lo que es infraestructura, pero nos olvidamos de monitorizar lo que es la identidad. Con lo cual, desde aquí os invito a hacerlo desde ya. Sobre todo, no os olvidéis ni de los logs ni de los inicios de sesión. Recordad que con Azure AD, la parte free, tenemos 7 días y con las Premium P1 son 30. Ojo con los registros de aplicaciones, más permisos de los adecuados y sobre todo, tener en cuenta que también podemos con ello pues hacer esa parte de auditoría pues un poco más asidua, pues para sacar los application owners, sacar los permisos, sacar cuando caducamos y demás, contra esa parte de gobierno. Tener en cuenta, revisar las configuraciones de seguridad del tenant que vienen por defecto. ¿Por qué? Porque lo que configuramos ayer, mañana probablemente ya no sea válido y que esto va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando y que no nos damos cuenta de ello. Implementar una línea base de protección para los administradores. Súper importante. Daros cuenta que acaban siendo nuestro caballo de Troya dentro de nuestro entorno. Si nos acaban rompiendo los administradores, probablemente sea un game over. Tenerlo en cuenta. Vamos a protegerlos al final adecuadamente, con doble factor de autenticación, con la parte de PIN. Bueno, pues todas estas cositas que hemos ido viendo durante la sesión, pues para hacerlo. Sobre todo, si alguno de vosotros dispone de las licencias Premium P2, utilizad PIM, por favor. Es un servicio súper sencillo de usar y que os va a dar más de una alegría. Acaba siendo, al final, mucha gente, muchos compañeros que, joder, es un engorro el tener que configurarlo. Cada vez que voy a entrar, bueno, es lo que hay también. Al final estamos dando una capa adicional de seguridad a todo nuestro entorno. Y sobre todo, este último punto, que el de gobierno de Azure AD, yo creo que muchas veces acabamos hablando de planes de gobierno y acabamos hablando siempre de SharePoint, de Teams, de la caducidad de los equipos, y no nos acabamos centrando realmente en lo importante, que acaban siendo nuestros usuarios internos. Cuando al final iniciaron sesión por última vez nuestros usuarios internos que tenemos ahí. Si son usuarios cloud, ¿qué privilegios tienen? Usuarios invitados, ¿cuándo fueron la última vez que accedieron? ¿A qué equipos de Teams pertenecen? Si tienen permisos,
qué grupos hay, quién está en esos grupos, qué información en esos grupos, los dispositivos. Al final, por ejemplo, Stale Devices, dispositivos que tenemos ahí que están por el fin de los tiempos. Service Principals y aplicaciones, con la parte de registros de aplicaciones por ejemplo, la parte de owners que antes comentaba. Todo este tipo de cosas que muchas veces dejamos de tener en cuenta, que pensamos que se administran solas y acabamos creando un escombrero en nuestro Azure AD que tenemos que limpiar de vez en cuando. Tenemos que al final entrar y limpiar un poquito toda esa información. ¿Vale? Con ello termino la sesión, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos pues no hubiera sido posible pues todo este evento. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.